Hola, muy buenas tardes. Seguimos en el encuentro de oralidad y lectura de la mate y el cenzontle, organizado por Alas y Raíces. Y en este momento damos inicio a la muestra de intervención, lectura y pediatría especializada en colaboración con el Consejo de la Comunicación. Agradecemos por sumarse a la transmisión a Estrategia Nacional de Lectura, a la Red Nacional de Bibliotecas y Biblioteca Vasconcelos, al Consejo de la Comunicación, al programa Estar Bien de la Dirección y Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y les presento a los panelistas y especialistas en el tema, a la doctora Alicia Mandujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en pediatría por el Hospital Infantil Privado, es instructor de RCP, diplomado en adolescentes, diplomado de nutrigenómica, diplomado en dirección de hospitales y fue subdirector médico del Hospital Infantil Privado. Pertenece al comité organizador del Congreso Interamericano de Pediatría y actualmente funge como presidente de la Asociación Médica Hospital Infantil Privado. El doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctorado honoris causa por la Universidad Mesoamericana, profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Mesoamericana. En las cátedras de pediatría, gastroenterología pediátrica, salud infantil y bioética. Ponente a nivel internacional, nacional y estatal en 350 ocasiones sobre temas de pediatría, nutrición, bioética, gastroenterología pediátrica, historia de la medicina y docencia, entre otros. Ha publicado 24 libros sobre pediatría, nutrición, gastroenterología, pediatría, bioética, historia de la medicina y cultura. Doctora Silvia Torres, pediatra neonatólogo, maestra en ciencias de salud pública, diplomada en neurodesarrollo, instructor nacional en reanimación neonatal y secretaria de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Doctor Carlos Pacheco, coordinador de capítulos del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca, coordinador del taller de lectura Confederación Nacional de Pediatría de México AC, médico egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialidad de pediatría en el Hospital Juárez de México, diplomado en dermatología pediátrica avalado por el Hospital Infantil de México, catedrático por 33 años en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, actualmente jubilado, catedrático de la Facultad de Enfermería y Obstetricia por 33 años, catedrático de la Universidad La Salle en 2015, diplomado en psicopatología del bebé por la Universidad de París en 2002, con 30 años de experiencia en consulta particular a la fecha, consejero de la Comisión Estatal de Arbitraje de Médico Oaxaca durante el periodo 2010-2013, representante estatal por Oaxaca para participar en el taller de desastres en el marco del 23 Congreso Nacional de Pediatría, expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca en el periodo 2014-2016, diplomado de lectura primera infancia y adolescentes, secretario de la Confederación Nacional de Pediatría de México 2016 y 2018 y consejero mexicano de certificación en pediatría AC 2019-2021. Doctores, es un gusto tenerles nuevamente y voy a aprovechar para felicitarlos hoy en el Día del Pediatra. Muchas felicidades a todos ustedes y adelante con su ponencia.
Adelante, doctora Silvia Torres. No veo mi pantalla no veo las diapositivas en mi pantalla. Ahora sí, ya, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al programa de Alas y Raíces por invitarnos nuevamente para dar esta ponencia en este foro. La que sigue, por favor. La Sociedad Mexicana de Pediatría, en beneficio de la lectura de los niños, ha realizado varios cursos. Este se realizó el 29 de febrero y más que nada se revisaron temas de importancia como los trastornos del neurodesarrollo del niño, sobre todo trastornos que les impidan tener una lectura adecuada, como fueron los auditivos y los del lenguaje. La que sigue, por favor. El neurodesarrollo, pues, es la maduración del sistema nervioso, con el desarrollo de su maduración, el desarrollo de las funciones cerebrales, y bueno, van a intervenir varios factores biológicos y sobre todo el medio ambiente que rodea al niño. En el neurodesarrollo se van a revisar ciertos factores biológicos que pudieran alterarlo, como son factores perinatales, factores desde antes del nacimiento, durante el nacimiento y posterior al nacimiento. Por eso es importante tener una historia clínica completa. Más sin embargo, en el neurodesarrollo también intervienen factores del medio ambiente que rodea al niño, sobre todo los factores culturales, psicológicos y socioeconómicos de los padres. La que sigue, por favor. Para que el niño tenga un desarrollo adecuado, es necesario realizar varios estudios. Al nacimiento se realizan ya programas a nivel gubernamental, como es el tamizaje auditivo, el tamizaje visual y el tamizaje metabólico, en donde se detectan padecimientos de importancia como el hipotiroidismo, que nos pudiera ocasionar un trastorno severo en el desarrollo. Es importante por eso la vigilancia de estos niños, llevar en diferentes etapas de su vida una evaluación adecuada. Hay varios métodos para evaluar al niño. Puede ser desde el Batel, que es el método que se asemeja más al niño mexicano, es un método español y prácticamente ese se realiza desde el nacimiento hasta los 8 años de vida. Hay otras evaluaciones como el Denver, el Bailey, que se realiza sobre todo en los niños que tienen algún factor de riesgo perinatal y es desde el nacimiento hasta los 2 años y medio. Nosotros llevamos un método que se llama evaluación del desarrollo infantil, que más adelante lo comentamos, y bueno, es importante el seguimiento como de todos desde el crecimiento y el desarrollo para detectar en forma oportuna un trastorno y poderlo diagnosticar, pero sobre todo tratar a tiempo y en forma adecuada. La que sigue. Se les realiza una historia clínica comentando todos los antecedentes perinatales. Se les realiza una exploración física completa. La exploración es muy importante, la neurológica, la visual, la auditiva. Recuerden que actualmente tenemos más niños prematuros. Gracias a la tecnología han sobrevivido y bueno, eso también ha aumentado trastornos en el desarrollo de estos niños. Entonces es importante una valoración y una evaluación adecuada. La evaluación que utilizamos, como ya les comenté, es la evaluación del EDI,
que es la que se realiza en México. Por lo regular debe de realizarla una persona capacitada. Aquí vamos a ver varios puntos del desarrollo, como es eh, el motor fino, el motor grueso, el lenguaje, la actividad social y el conocimiento. Esto se realiza desde el nacimiento hasta los 5 años y es importante aquí detectar si hay factores de alarma, factores de alerta y, como ya lo comenté, es muy importante la exploración neurológica para detectar algún tipo de trastorno que pudiera alterar el desarrollo. Si el niño tiene algún trastorno auditivo o de lenguaje, pues le va a ser muy difícil aprender a leer. La que sigue, por favor. Cuando los padres llevan a sus niños al seguimiento, lo primero que nos hacen, ¿va a aprender a leer? ¿Qué parte del cerebro interviene para la lectura? Aquí, sobre todo, los niños que fueron prematuros o que no fueron, o que tuvieron algún otro tipo de factor perinatal que pudiera alterar el desarrollo, como alguna hemorragia cerebral al nacimiento. Entonces ellos hacen este tipo de preguntas: ¿qué parte del cerebro interviene para la lectura? ¿A qué edad a qué edad va a aprender a leer? ¿Qué factores ambientales influyen para que no aprenda en forma adecuada? Y sobre todo, ¿cómo los podemos estimular? Y bueno, pues leer es complejo, mas sin embargo el niño va a tener la oportunidad de comprender su entorno, de mejorar su aprendizaje, va a madurar y sobre todo va a tener eh, mejor lectura. Si me pasa la siguiente. Mejor lectura, porque va a favorecer el lenguaje y la escritura, eh, 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 va a facilitar la concentración y la atención. Y bueno, sobre todo en estos tiempos de pandemia, se ha visto que fomenta el vínculo familiar y bueno, es importante el entorno familiar como un estímulo para estos niños. ¿Qué partes del cerebro intervienen? Bueno, lo vamos a ver en una plática más adelante, pero si se dan cuenta, interviene prácticamente todas las estructuras, los lóbulos frontales, temporal, parietal, en donde nos van a ayudar al reconocimiento de palabras, de lenguajes, de estímulos visuales. La que sigue. Este tipo de estructuras pues también se van a encargar de la fonología, de la coordinación visual. Incluso la lectura en voz alta conecta más al hemisferio derecho con el cerebelo. Algunas otras estructuras intervienen para la memoria emocional, para tener información nueva, recuerdos. Y bueno, otra de las preguntas: ¿a qué edad va a aprender el niño? Recuerden que aquí más que nada es alrededor de los 6 años. Para esto va a necesitar una enseñanza formal adecuada, en donde prácticamente para que aprenda a leer el niño ya tiene que tener la capacidad de aislar palabras, de formar frases, comprender oraciones, tienen una habilidad fonológica adecuada. La que sigue, por favor. ¿Qué va a traerle al niño? ¿Qué le va a traer de un libro a un niño? Pues bueno, prácticamente le atrae la portada, el tamaño del libro, de la letra, el que tenga ilustraciones que le gustan, probablemente de sus héroes favoritos, colores que le llamen la atención. Y ese libro se recomienda que prácticamente tenga frases cortas, que sea un vocabulario adecuado, que sea breve, sencillo y directo. La que sigue, por favor. El ambiente, claro que es importante. Si el niño no tiene un libro, pues jamás va a aprender a leer, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta ciertos factores, sobre todo en el ambiente familiar, para que un niño aprenda a leer. Es importante tener un espacio físico adecuado y, bueno, tener organización en qué momento va a leer, organizar su día, su tiempo. Y bueno, definitivamente el aprendizaje, en este caso esta plática va dirigida a profesores, pues bueno, está a cargo prácticamente de los profesionales de la enseñanza, ¿verdad?
¿Cómo vamos a estimular al niño? Prácticamente se recomienda que, por ejemplo, leer todas las noches, tener un momento adecuado, que ellos tengan la libertad de elegir el libro que les gusta. Después de leer es importante comentar las ilustraciones, conversar sobre los personajes, qué le gustó del libro. Como ya lo comenté, esto favorece el vínculo familiar. Y bueno, la lectura, ya para concluir, nos va a engrandecer. Es importante tener un seguimiento del neurodesarrollo porque podemos detectar a tiempo un trastorno que puede impedir que el niño aprenda a leer. Recordemos que la lectura enseña, divierte, engrandece y favorece el desarrollo del niño. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, tenemos gente que nos está viendo desde Acapulco Guerrero, Monterrey, Nuevo León, y queremos aprovechar rapidísimo para mandar saludos a Guardería Español U0225, Estancia Infantil de Puerto Peñasco, Guardería U957, Guardería El Vigía U309, Colegio María Montessori, Guardería de los Generalitos U386, Guardería Integradora Justo Sierra, Guardería del Centro Educativo Infantil Simón Bolívar y Guardería de San José. Y tenemos un comentario de Alex Guerrero y dice, en mi labor docente la lectura es una actividad diaria porque creo que un niño se vuelve lector, es porque vio a un adulto leer, le das armas para la vida, desarrolla imaginación, amplía su vocabulario y su ortografía. Bueno, ese es el comentario hasta ahorita y a continuación sigue el doctor Carlos, por favor. Carlos Pacheco, gracias. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Gracias a la Estrategia Nacional de Pediatría, CONAPEM les da un saludo. A mis colegas, felicidades, la que sigue, por favor. Y tenemos en este tiempo poco y les quiero mandar un saludo por ahí. Ese es un videíto que me tienen que pasar, si es tan amable, de nuestros talleres. Si le quiere apretar el play, eso. Y ahí nos vemos. Felicidades a todos los pediatras hoy en su día y ahora que es docente. Nosotros hacemos un poquito de skates, como los niños desde la lectura, cómo podemos repasar y cómo podemos. Esos son los grupos de talleres que tenemos todos los martes. Se llama Tallereando en Cuentos de Pandemia. Por ahí estuvimos en Cuernavaca. Tenemos los talleres con nuestros grupos de neonatos, formando nuestros personajes, de todos, cómo trabajar con la PM les ofrece a los maestros que nos están viendo, con muchísimo gusto vamos con ustedes y bueno, pues es muy importante que nuestra presidenta Marisol Millán, leyendo en Chapultepec, y pues ahí estábamos tratando de promover el doctor Jauregui y todo el grupo con el cual leemos con los niños, que todas nuestras salas sean lúdicas para que ustedes, mis queridos, cuando vayan a ver a su médico, encuentren una sala de espera, una biblioteca. Y eso lo felicitamos ahí todos, los dedos que podemos utilizar para cuando llegan los niños, muy importante, nosotros leer, muy importante en esta manera. Y ahora que hay docentes, pues la idea es platicarle un poquitito de cómo nosotros podemos crear esta fantasía y cómo podemos crear esta idea. Desde el embarazo podemos motivar, ahí sí, desde el embarazo, antes de lo que dijeron mis queridos compañeros es verdad. La educación se mama, ¿sí? No se encuentra en pobres maestros, les queremos dar. La que sigue sí es tan amable y quiero platicar del niño fantasmático. ¿Qué es esto del niño fantasmático? La que sigue, y es muy importante ser un lector orgánico, y la que sigue, si es tan amable.
Él es un lector imaginario, el que piensa, el que se cree, el que dice yo creo que puedo ser lector porque leo un libro. No, hay que hacer toda una estrategia. El lector psicológico, qué tan traumados estamos, qué tanto podemos transmitirle. Por eso el médico debe de ser un mosquito vector que se debe de volver un mosquito lector de vector, la que sigue, y por eso vamos a hablarles de ese niño que a veces los maestros que me están escuchando y en las escuelas que de repente les ponemos las orejas de burro, y les decimos, ustedes no estudian, no saben hablar, y los etiquetamos. La que sigue. Y por eso hablamos del paciente fantasmático. Ustedes serían el estudiante fantasmático. Adelante, es un libro que yo saqué y es una teoría de la psicopatología del bebé. Serge Le Bovici, no se lo pierdan, mis queridos papás, psicólogos, docentes, lectores voluntarios, promotores, estrategias. No se pierdan este libro. Es definitivamente muy importante que ustedes vean ahí como están viendo un niño en una paloma. Y este es Serge Le Bovici, la Escuela 13 de París, dice, menos medicamentos, mejor teoría, más cultura. Adelante, no se pierdan esto. Y sí, este señor que tuvo la capacidad y dijo que había 4 niños, no el niño orgánico que ustedes ven, que miden, que les piden la tarea. También hay un niño imaginario, mis queridos docentes, hay un niño imaginario en el cual ustedes creen que ese niño estudia, creen que ese niño debe de tener el libro. Ahorita, por ejemplo, dando un taller, decías que yo no tengo el libro, ¿sí? Luego la que sigue, es el niño fantasmático, ese niño. ¿Cómo reconocer que un niño, por ejemplo, viene deprimido desde que nace? ¿Cómo reconocer que un niño no es aceptado? ¿Cómo reconocer que un niño hay agresión en su casa? ¿Cómo reconocer que no tiene reglas? Yo no creo mucho en los límites cuando dicen hay que ponerles límites. No, no hay que ponerles límites, hay que ponerle reglas para que no lleguen al deslímite. Y entonces el niño orgánico, el niño imaginario, el niño cultural y el niño fantasmático. Eso es lo que tenemos que reconocer en un niño, en un paciente, en un estudiante, mis queridos docentes. No solamente medir al niño orgánico. Y el niño orgánico, la que sigue, pues es el niño de la mollera, la que tiene tos, la que tiene rascado, cuánto pesa, cuánto mide, manchas rojas, reflujo, y queremos darle medicamentos para esto, cuando esto es normal, que parece anormal. Adelante, por favor, mis queridos docentes, si alguien les dice que un niño debe de medir que hasta los 4 años debe de caminar, si alguien les dice que hasta al año debe de comer, no les crea, debe de haber un niño biológico, talla, peso, edad mental, edad dental, edad sexual y edad ósea. Ya no se miden los niños por edad cronológica. Entonces, este niño, adelante, por favor. Este niño orgánico es el niño que medimos, que pesamos y que creemos que el niño está mal. Y siempre ya lo estamos etiquetando. Pero sí es muy importante que un niño pese 75 centímetros al año. Es muy importante que un niño llegue con 1 metro a los 4 años. Es muy importante. No gordo. Yo quiero un flaco alto y no un gordo chaparro. Adelante. Entonces, váyanse por la talla. ¿Qué va a influir en mí? Pues el macroambiente y el microambiente. Un hijo deseado, que no haya infecciones, como decía la doctora, que haya un macroambiente, una madre aceptada, que le cante, que le lea, que le susurre. Los niños se chupan el dedo dentro del vientre, los niños ven, asimilan, escuchan. Es más, el mismo sabor de la comida, pues nos está dando que les gustó. Es muy importante la que sigue, evitar toda esa toxicidad, el microambiente, el útero, que no haya infecciones, es muy importante, y sobre todo la nutrición. Olvídense, todo lo que comemos se vuelve azúcar, así que no coman hidratos de carbono. Mejor proteínas, mis queridas señoras. La que sigue, por favor, y vámonos con el niño imaginario. Es como tengo la leche delgada, dice la señora, tengo miedos, tiene frío, no lo baño, no se llena con mi leche, y por favor, no den otra leche, no den otra leche. Les confieso algo a nivel nacional, yo no sé para qué sirven 400 leches que han formado. No lo vayan a decir porque si no mis pacientes no van a venir, pero no dan cólicos, y eso es lo que el paciente piensa, es lo que cree. Lactancia materna es lo más importante en este niño imaginario. La que sigue, y es muy importante
que este niño imaginario que piensa que va a ser sano, que va a venir bien, lo tapan mucho, están preocupados. La que sigue, entonces la mamá siempre inventa, ¿no? ¿Cómo va a crear a su hijo? Y es muy importante, y ahí viene el niño cultural. Tienen que pensar, mis queridos docentes, dónde vive, con quién vive, cuál es su nivel social, cuáles son sus tradiciones para respetarlas, respetar las tradiciones. Estoy hablando de Oaxaca, donde hay 570 municipios, 14,000 comunidades, 20 dialectos o lenguas maternas. Una de ellas no se entiende ni entre ellos, el zapoteco de la costa, el zapoteco del valle, el zapoteco de la montaña. No nos entendíamos, estamos tan problemáticos que hasta el queso enrollamos y se llama quesillo. Bueno, ¿qué nivel escolar tienen los padres y su historia de familia? Consume chatarra, comen bien, comen Yakult, Chiquitín, Danonino y Coca-Cola. Ese niño va a estar gordo y no va a haber buena sinapsis, totalmente lo que decía la doctora. Toman, son alcohólicos, leen, y bueno, adelante el niño fantasmático y el niño cultural. Aquí ponemos eso rojo para espantar para espantar. La que sigue, si es tan amable. Y luego nos vamos a este niño fantasmático, este niño maravilloso que viene y no quiere leer porque es deprimido, porque tiene padres divorciados, porque tiene madre soltera, huérfanos, hermanos muertos, cuidados, padres, niño de guardería, le salen ronchas, no come, no dema. Tenemos que estudiar, y alergias, mala conducta, la que sigue. Ese es el niño fantasmático que ustedes tienen que descubrir para que no se orine. Y por eso en este libro maravilloso que les quiero decir y que les quiero orientar. Adelante, por eso tienen que entrar. La que sigue, si es tan amable. Y es muy importante que ustedes vean, me pasan la que sigue si es tan gentil. El niño orgánico depende mucho de los niños imaginario, del niño cultural y del niño psicológico o fantasmático. ¿Por qué? Porque estos niños los ve el médico especialista, los ve el médico dermatólogo, los ve el curandero, los ve la abuela, los ve el psicólogo y los ve hasta el sobador. La que sigue, si es tan amable y gentil, por favor. Y para eso es una historia clínica. Y la que sigue, si es tan gentil, es muy importante que ustedes docentes vean que hagan la historia clínica. Por eso muchos padres desearían tener un librito que estudien, por eso tienen que leer La psicopatología del bebé de Sergei Bovici. La que sigue, si es tan amable, y viene en este libro de la psicopatología. La que sigue, para terminar, viene un pequeñito, a ver si me da tiempo, en una comunidad de algo, a ver si puedo robarme medio minuto todavía, a ver si nos ponen esta estimulación que hizo la Confederación Nacional de Pediatría. Ojalá se escuche. Eso es en Mije, y es muy importante platicar con ellos y crearles sus personajes. Es impresionante este video, porque este video ellos crean la música, crean la flauta y tocan y crean el cuento de Anderson del patito feo. No sé si Y ahí es donde debemos de estar los pediatras. Ahí en esas comunidades tenemos que crear todos los colegios, tenemos que crear, por eso la CONAPEME se ha dedicado con los colegios a crear bibliotecas en esas comunidades y nos van a enseñar, ellos nos enseñan realmente qué hacer. Nosotros aprendemos los pediatras de la comunidad y hay que respetarlas, no hay que intervenirles, hay que respetarles y aprenderles y acomodar. Gracias, compañeros, y gracias por pasarme y por permitirme que me pase un minutito. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, pues le mandan saludos desde el Centro de Seguridad Social del IMSS de Nuevo Laredo. Le felicitan por su día. También tiene saludos de Baja California, de Nuevo León, Juárez y del Consejo Nacional de Fomento Educativo y de la guardería Ateneo en Progreso. Muchas gracias, doctor, y bueno, nos ha ampliado mucho entender que un niño no nada más es orgánico.
¿no? Sino tiene otras etapas más y que es muy importante poner atención en esta cuestión del niño fantasmático. Muchas gracias, doctor. Y continuamos con la doctora Alicia Mandujano. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Damos a la que sigue, por favor. La que sigue. Ahí estamos. Ok, nuestro cerebro al nacer no cuenta con áreas o circuitos neuronales para leer. Al cerebro hay que enseñarle a leer. Si no se comprende lo que se lee, es poco lo que se puede hacer para mejorar el desempeño con el resto de las áreas del conocimiento. La que sigue. De las matemáticas, la que sigue. Las ciencias naturales, la que sigue. Las ciencias sociales, la que sigue. Los estudiantes tienen que aprender bien a leer para después poder leer para aprender, la que sigue. La lengua escrita es una invención que consiste en una transcripción codificada, aunque imprecisa, de nuestro lenguaje oral, la cual fue un invento y pocas civilizaciones lo lograron. Se menciona que alrededor de 200, de más de 6,000 lenguas, lograron esta unificación. Hay evidencia arqueológica que muestra que los primeros en lograrlo fueron los sumerios. La que sigue. Los egipcios. La que sigue. Y en América Latina, los mayas. La que sigue. El lenguaje oral, por el contrario, está en nuestro ADN. Es una adaptación biológica que quedó genéticamente codificada en nuestro cerebro. Se ha descubierto en la subespecie que es el Homo sapiens. Se menciona que esto nació hace 150,000 años en el este africano y de ahí se dispersó a toda la Tierra. El ser humano es el único que lee y aprende. Existen conexiones cerebrales. En el cerebro hay más de 85 millones de neuronas, las cuales hacen interconexiones y ayudan a nuestro cuerpo a la capacidad de pensar, de leer, de sentir, de escuchar, de oler. Y se menciona que el cerebro tiene que aprender a leer y va a alterar la arquitectura cerebral y va a generar nuevas conexiones. Nuestro cerebro empieza a realizar funciones nuevas. La que sigue. El cerebro utiliza un complejo entramado de circuitos para leer, ubicado en su mayoría en el hemisferio izquierdo. Todo este proceso va a iniciar en la región occipital. Tenemos donde se encuentra el punto azul, va a estar la entrada visual. Aquí vamos a distinguir lo que son las caras y las formas. Y a partir de este punto va a haber esa modificación cerebral, la cual va a hacer que nosotros empecemos a reconocer las letras. A través de ese reconocimiento visual, esto va a viajar hacia la región occipitotemporal, que le encontramos en rojo y que va a ser la área de formación visual de las palabras, conocida como el buzón de las letras. Aquí es donde se va a concentrar ese conocimiento que nosotros vamos conociendo de todas las letras. Posteriormente, esa región va a ser una bifurcación hacia dos circuitos. Uno al verde, que va a ser el significado de las palabras, y al naranja, que va a ser la pronunciación y articulación de las palabras. La que sigue. Leer va a consistir en reconocer las letras
y cómo se van a combinar las palabras para posteriormente dar ese significado y ese sonido, por lo cual leer va a ser un proceso visual y auditivo. Es por eso que es importante leerles a los niños, porque todo su conocimiento va a ser a través de imágenes y de sonidos. La que sigue. Aquí tenemos una resonancia magnética de un niño lector y vemos en el hemisferio izquierdo, en el punto verde, que es la caja de las letras. Ese punto es en el cual se ha desarrollado esta sección, donde vemos que a través de la lectura es la modificación que logra este cerebro. Si nosotros encontramos o hacemos una resonancia a niños que no saben leer o a personas analfabetas, vemos que esta imagen en verde no se encuentra desarrollada, pero también esta imagen nosotros la podemos encontrar que no se activa cuando ponemos a un niño a leer un idioma que no conoce. Por ejemplo, si este niño que su idioma es el español, si lo pusiéramos a leer en chino o en japonés, esta imagen no se activaría. ¿Por qué? Porque no hay el reconocimiento de sonidos ni de palabras. La que sigue. Por eso la lectura debe ser una actividad divertida, debe ayudar a estrechar lazos familiares, estimular la imaginación, la capacidad de resolver problemas, la memoria y el lenguaje. Hay que ayudar a reconocer el mundo en el que vive, le va a impulsar el conocimiento y va a ser un hábito saludable. La que sigue. Me quiero despedir con una frase de Ferris Yap. Pasar de página en un libro de papel es como dejar una huella tras otra en un sendero. Implica cierto ritmo y es un registro visible de qué tan lejos hemos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y quisiera saber si usted me puede contestar o si no pedimos ayuda a alguien más en el panel. ¿De dónde parte la habilidad fonológica en un niño? Pregunta Rocío Flores. La habilidad fonológica es cuando uno le hace al niño ver imágenes y repetir sonidos. Generalmente a veces pueden haber ciertas alteraciones en la articulación y para eso necesitamos nosotros realizar en el niño ejercicios para que puedan tener mejor dicción en las palabras. Pero obviamente primero tienen que reconocer las palabras, producir sonidos para poder articular en forma adecuada. Muchas gracias. Y ahora seguimos con la exposición del doctor Roberto Calva. Por favor, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que le dan a la Academia Mexicana de Pediatría de poder convivir estos momentos y que escuchen estos conceptos acerca del beneficio que tiene la lectura a la salud. Para empezar, les diré que esto ya tiene una historia que se remonta a muchos años atrás. Tebas, en la antigua Grecia, cerca de 500 años antes de Cristo, refería que el leer mejoraba la calidad de vida. Posteriormente, se utiliza la lectura como terapia en algunos hospitales psiquiátricos en el siglo XVI, XVIII y XIX, especialmente en Inglaterra, Francia, Alemania y Escocia, en donde ejercen esta actividad en base a unir los esfuerzos para tratar a los pacientes y que corrigieran alguna de las conductas. Ahí ya se empieza a ligar cómo la lectura
trae algún tipo de beneficio con el comportamiento humano. Posteriormente, ya en Estados Unidos en 1930, se crea la biblioterapia como una doctrina que va a aplicarse en ciertos grupos de convalecientes de enfermedades, especialmente en algunos hospitales, y se utilizó mucho con los soldados de la guerra, ya que para su recuperación se utilizaba la lectura y se veía que esta aplicación era práctica y lograba sus beneficios, ¿no? Carolina Strodes en Estados Unidos ya integra los programas terapéuticos como un proceso activo y dinámico y los ejercita en toda la sociedad o en todos los núcleos de la comunidad para crear de alguna manera este aspecto en base a una actividad más dinámica. Sí, en el Arts Council of England en el 2014 se establece ya una relación de la lectura con la actividad de la personalidad y el beneficio que puede traer a través de la sociedad. Ahora, vamos a ver un poquito cuáles son yo le llamé consecuencias de la lectura, pero realmente para el grupo de docentes que nos está escuchando, son el poder hilar de alguna manera o relacionar básicamente la lectura, cuál va a ser el beneficio en la salud y en la promoción de la salud fundamentalmente, ¿no? Leer libros implica dos procesos cognitivos muy importantes. El primero es que la inmersión inmediata y profunda es necesaria para conectarse al contenido, entonces la concentración ahí es importante en cualquier persona para este proceso de entendimiento, ¿no? La promoción de la empatía y la percepción social y el desarrollo de la inteligencia emocional también va a hacer que despierte este proceso cognitivo y por lo tanto el leer uno va a percibir lo que está el autor tratando de mencionar y uno lograrse involucrar más en ese tipo de proceso social, ¿no? Bucky Leva de la Universidad de Yale establece ya en varios estudios que el resultado precisamente de leer aumenta la esperanza de vida fundamentalmente en cualquier tipo de situación. Y después vamos a ver cómo la actividad de la lectura va a implicar, por ejemplo, que reduce las actividades del estrés y esto va a ser fundamentalmente ya que viaja la imaginación constantemente. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mejora el ritmo y la frecuencia cardíaca, ya que establece un ritmo de actividad más lento y más comprensivo, mejora la respiración, evita la tensión muscular en todos sus efectos, frena el desarrollo cognitivo, ayuda a la memoria, ayuda a la inspiración, a la creatividad y a la imaginación consecuentemente. Si me pasan la siguiente, podemos ver que también la lectura va a mejorar el sueño. Todas las personas o los niños fundamentalmente que se acuestan leyendo un libro o que les leen un cuento, va a tranquilizar y va a relajar su sueño fundamentalmente. Esto va a permitir que se conecte invariablemente en este tipo de proceso y que su sueño sea mucho mejor y que los sueños que conlleva el sueño pues sean muy tranquilizadores a través de este viaje por la mente que generalmente hace. También mejora las habilidades sociales. Esto es a través de la promoción de la empatía, entiende los procesos sociales, inspira la alteridad, quiere decir que la alteridad es un proceso ético en el cual nos habla de ponerse en el lugar o en los zapatos de los demás. Entonces se inspira el hecho de creerse parte de lo que uno está sintiendo en esa lectura. Mejora la relación psicosocial, ya que lo que siente, lo imagina y lo que sueña va implícito con la lectura. Y también desarrolla la inteligencia a través de mejorar las habilidades de la lectura, la visión, el saber de alguna manera, el recorrer este tipo de
líneas en un libro, mejora el vocabulario, ya que uno aprende nuevas formas de expresarse, mejora la escritura, mejora por lo tanto también la ortografía y por supuesto la redacción. Y uno, si después de leer es capaz de hacer un resumen de lo que uno leyó, está también incrementando la habilidad de la inteligencia hacia la síntesis y hacia precisamente el saber redactar esto de manera diferente. Mejora la concentración, ya que la atención, la retención y la síntesis de la lectura van a ser pilares fundamentales para el desarrollo precisamente de esta lectura. También promueve la catarsis, y esto es a través de desarrollar el humor, desarrollar la identificación y por lo tanto la introyección. Modifica de alguna manera la conducta, ya que aclara un poquito los pensamientos tanto del autor como de los que están leyendo, percibe un poquito mejor las emociones y promueve algún tipo de sentimiento en el lector hacia vez de lo que está tratando de leer o lo que está tratando de encontrar en la lectura. Promueve la resiliencia, esto es que aumenta la autoestima consciente, la introspección también, la indiferencia a través de la lectura, la capacidad de relacionarse, aunque sea de manera virtual en un libro, la iniciativa y el humor, como ya habíamos mencionado, promueve la creatividad. Después de leer, uno es capaz de poder hacer o crear lecturas o complementos de la lectura que uno está haciendo. La moralidad la entiende perfectamente, ya que explora algunos otros tipos de situaciones a través de esta lectura y, bueno, pues habilita el pensamiento crítico fundamentalmente. No solamente promueve, sino también que realiza algún tipo de tratamiento, ya que mejora las condiciones clínicas acerca de la ansiedad, de problemas sexuales, el duelo de parejas, el trastorno de la conducta, ayuda para controlar el sobrepeso y la obesidad mórbida y también, por supuesto, los problemas de atención. Y como colorario de esto, y para terminar, les podré mencionar que 3 elementos son aquellos que se han tratado de descubrir o de encontrar acerca de las posibilidades terapéuticas y de un enriquecimiento personal. Uno es la lectura, otro es la música y el otro es la danza. Entonces, si nosotros encontramos a través de la lectura un medio de poder desarrollar estas habilidades, poder mejorar nuestras conductas pues sociales y algún tipo de conductas en nuestra salud, pues lo vamos a mejorar a través de la lectura. Pues ojalá y estos rápidos conceptos que hemos tenido la posibilidad de mencionarles aquí despierten la inquietud en algunos docentes para tratar de leer y de poner el ejemplo ante sus alumnos o ante sus cuidadores, ya que los niños leen cuando los padres y los maestros leen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues qué importante saber las consecuencias de la lectura. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas para el panel en general. Y si pueden proponer alguna lectura infantil. No sé si alguien quiere contestar esto. Sí, a mí me gustaría, más que lectura infantil, promoverle a los docentes este libro maravilloso que no se lo deben de perder, Una historia de la lectura. Me encantaría promoverles este libro porque ahí se ve la autobiografía de dónde eres lector tú como maestro, como docente, de dónde empezaste a sentirte lector. El leer un libro o otro te tiene que promover en la historia maravillosa de esta línea de la historia del lector. Viene desde un momento como la estaba englobada en la religión y la manejaban en la imprenta. Estamos hablando de Gutenberg, estamos hablando de Lutero, fíjense cómo ahí se vuelve la lectura pública, totalmente se abre. Ese momento clave es del lector y se ha generado aquí en México, y viene la historia maravillosa, no se pierdan en la UNAM esta capacidad, pero rápidamente Vasconcelos
comienza a tratar de meter la lectura, mete los clásicos por esa pregunta y fracasa tremendamente. ¿Cómo leer? Por leer lo que sea. Yo le prometería que lean periódicos, revistas, todo. Leer, leer, leer y por favor métanse a otro cine y pediatría. Cine y pediatría del doctor Javier González de Dios, español, que viene muy seguido y que está en muchos congresos, no se lo pierdan, y cómo pueden promover la lectura y la pediatría. Y así ya para finalizar, Sapiens, no se lo pierdan. La línea de la lectura, cómo podemos y cómo llegamos a ser el ser más inteligente que hay en este planeta y por qué. Y entonces es una buena promoción de cómo ustedes pueden elegir y que el niño elija qué tiene que leer en su comunidad, en su eso. Es muy importante esto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una pregunta de Brenda Alejandra Moreno y pregunta si las personas adultas que en su niñez no desarrollaron la lectura adecuada pueden desarrollarlo y aprenderla a escuchar y a leer o ya la perdieron si no lo hicieron de pequeños. No, nunca es tarde para aprender, tengan la edad que tengan. Y obviamente el aprendizaje es siempre, nunca dejamos de aprender. Así que, adelante. Muchas gracias, doctora Alicia. Y una última pregunta, nos pregunta Ros, ¿cómo lograr que un niño produzca fonéticamente la R? Generalmente a veces lo que hacemos son ejercicios con un lápiz bajo la lengua y es ponerlo a leer y a repetir. Y obviamente a veces tenemos que hacer incluso ejercicios de poner miel en las mejillas y miel en el bigote para que el niño empiece a tener un poquito más de habilidad en la articulación. Son los ejercicios que a veces recomendamos. Siempre y cuando hay que también, aunando y apoyando a mi compañera, ver si no el famoso frenillo está deteniendo ahí. Descartar alguna cuestión orgánica es muy importante. Y descartar que a veces esa F con F, R con R, y tienen que llevarlo con su pediatra para que él revise y vean. Y ese simple hecho de que a veces cortan eso, a mí me ha pasado, ¡pum!, va a empezar. ¿De acuerdo? Okay. Es una cuestión orgánica. Muchas gracias. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a aprovechar para poner el spot del Consejo de la Comunicación. Entonces, pues vamos con el spot. Hola, soy Jesús y también soy pediatra. ¿Sabías que no hay mejor medicina que un buen libro? Leer estimula la memoria e imaginación de los niños. Te invito a que juntos impulsemos el hábito de la lectura en familia. Únete. Como pediatra, tú ya puedes recomendar a los padres qué leer con sus hijos. Leer para estar bien. Visita leermx.com. Muchas gracias. Y bueno, queremos agradecer a la doctora Silvia Torres, a la doctora Alicia Mandujano, al doctor Carlos Pacheco, al doctor Roberto Calva. Muchas gracias por sumarse nuevamente al encuentro de oralidad y lectura de la materia del Sensontle. Sus aportaciones han sido maravillosas, grandiosas. Nuevamente, felicidades por su día. Y muchas gracias a todas las personas, a todas y todos los que nos acompañaron hoy. Y no se vayan, sigue la muestra artística en 5 minutos más y seguimos con estas actividades el próximo martes 27 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy amables. Gracias a mis compañeros y felicitaciones.